Muy buenas tardes a todos. Solamente quiero que alguna persona tan amable me confirme que sí me pueden escuchar, por favor. Se lo escucha muy bien, licenciada. ¿Se lo escucha, Lic? Buenas tardes. Sí, licenciada. Buenas tardes, licenciada, se me escucha perfectamente. Ok, muchas gracias. Entonces ya estoy compartiendo mi pantalla para que ustedes puedan observar ya el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hay 123 personas, bueno, ahorita 124 que ya están unidas, entonces creo que es suficiente, son suficientes alumnos como para empezar el tema, y poco a poco, si hay personas que se vayan conectando, pues las voy a ir admitiendo, ¿verdad? Entonces sí les voy a pedir por favor que todos apaguen su micrófono para que nos podamos concentrar en mi voz, y cuando ya toque el tiempo de preguntas, pues ya pueden ustedes hacer uso del micrófono, ¿verdad? Para que no nos vayamos a distraer. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la ciencia. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre cómo surge la sociología como ciencia, pero para poder llegar a esta conclusión, a este punto, vamos a iniciar ahí sí que por el principio, ¿verdad? En saber qué es lo que es una ciencia, o qué conceptos, qué nociones tenemos nosotros acerca de este tema. Todos alguna vez en nuestra vida hemos utilizado este término o hemos hecho uso de él, ¿verdad? Entonces acá les coloqué yo una definición sobre lo que es la ciencia. Y acá es un elemento importante de la cultura. Recordémonos que la sociología está basada también en lo que es la cultura de cada país, de cada región, etcétera, ¿verdad? Entonces la cultura es un elemento muy importante dentro de la sociología, y más adelante vamos a estar viendo la cultura como tal, las clases de cultura, etcétera, ¿verdad? Entonces es un elemento importante de la cultura, la forma superior de los conocimientos humanos, los cuales se obtienen mediante los correspondientes métodos cognitivos y se reflejan en conceptos exactos cuya veracidad se comprueba y demuestra a través de la práctica social. Entonces acá les coloqué las leyes que se constituyen o que constituyen el fundamento de la ciencia, ¿verdad? También como algunos métodos de investigación. El cognoscitivo, que la palabra cognoscitivo significa conocer. Concepto, que es una síntesis mental de las características esenciales de un objeto o un proceso. Todos llegamos a saber lo que es un concepto porque todos tenemos un concepto de algo. Todos tenemos un concepto, por ejemplo, de qué es una ciencia, de qué es un libro, de qué es una agenda. Todos tenemos un concepto de algo, esa síntesis que nosotros realizamos mentalmente, donde podemos obtener características de ciertas cosas u objetos, ¿verdad? Y las leyes objetivas, que constituyen formas generales de las relaciones de cambio y representan las conexiones necesarias en que se produce la variación de los procesos y de sus propiedades. Bien, luego de conocer un poco de lo que es la ciencia, vamos a hablar un poco de los rasgos generales de lo que es la ciencia, ¿verdad? Permítanme, solo voy a ver aquí que hay otras personas que se quieren unir. Les voy a pedir a todos que, como vamos a estar trabajando, que los tengo que estar admitiendo manualmente para que no se vuelva spam. Tratemos de conectarnos unos 10 minutos antes para que me dé tiempo de que todos estén en línea, ¿verdad? Y así no me tardo en aceptarlos. Bien, entonces los rasgos generales de la ciencia. El concepto de ciencia se aplica tanto para dominar el proceso de elaboración de los conocimientos científicos como todo sistema de conocimientos comprobados por la práctica.
Creo que todos de ustedes tienen alguna noción de que al momento que ustedes cierren su pensum, van a tener que realizar una tesis, ¿verdad? Y para poder realizar una tesis tienen que encontrar un problema. Y para poder investigar ese problema tienen que crear una hipótesis. Y la tesis va a ser el objeto de que ustedes puedan comprobar o desechar esa hipótesis. Entonces, prácticamente esto también se utiliza en la ciencia, ¿verdad? Que con la práctica se van a comprobar todas esas hipótesis que un científico o un inventor está intentando investigar para verificar la veracidad de que sus sospechas son reales o son falsas, ¿verdad? Entonces, van a constituir una verdad objetiva y también van a señalar distintas esferas de conocimientos científicos dentro de las diferentes ciencias que existen, ¿verdad? Conocemos las ciencias sociales, las ciencias naturales, ciencias químicas, ciencias físicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, con ayuda de la ciencia, la humanidad ejerce dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, desarrolla la producción de bienes materiales y transforma las relaciones sociales. El vocablo de ciencia equivale literalmente a conocimientos. Los conocimientos significan la posesión de datos confirmados acerca de los fenómenos materiales y su acertada reflexión en la conciencia humana. Es decir, entonces, que la esencia del conocimiento científico consiste en una auténtica o una real generalización de hechos, que son estos hechos que les estoy comentando que un inventor y un científico deben de comprobar o investigar para llegar a un resultado, ¿verdad? Entonces, todo esto va a ir respaldado por leyes. ¿Qué leyes? Son esas leyes objetivas que acabamos de leer en la presentación anterior, ¿verdad? Todas estas leyes que van a respaldar, a hacer el respaldo de verificar todas esas investigaciones que realiza un científico, ¿verdad? Solo voy a aceptar a otras personas, van a disculpar. Bien, entonces, hablando también de los mismos rasgos generales de la ciencia, encontramos acá que todos los conocimientos se van a transformar en científicos cuando se van acumulando esos hechos que les comento, realizada de acuerdo con una orientación determinada y su descripción alcanza tal nivel que pueden ser incluidos en un sistema de conceptos y formar parte de una teoría. Cada ciencia tiene su etapa de formación, pero el criterio que rige la creación de cualquier ciencia es común. Entonces, acá podemos encontrar, y esto es muy importante, que cada ciencia tiene su etapa de formación, pero el criterio en la creación de estas en común es determinar la materia a investigar, elaborar los conceptos correspondientes a la materia en cuestión, establecer la ley fundamental inherente a dicha materia y descubrir el principio o crear las teorías que permitan explicar gran número de casos. Bien, la esencia social de la ciencia. Esto es bastante importante y aquí ya vamos entrando en esa conclusión que les mencionaba al principio de saber cómo es que la sociología se vuelve una ciencia, ¿verdad? Solo déjenme aceptar a más personas aquí. Bien. Entonces, ustedes creo que sí van a necesitar que se conecten un poquito temprano para no estar interrumpiendo la clase, por favor. Bien. La esencia social de la ciencia. La ciencia es un complejo fenómeno social que incluye numerosas facetas y está relacionado con otros fenómenos de la vida social. La aparición de la ciencia y su desarrollo constituye una parte importante de la historia universal de la humanidad. Sin la ciencia o si la ciencia no puede surgir ni desarrollarse al margen de la sociedad, tampoco esta.
Es decir, que sin la ciencia la sociedad no puede seguir desarrollándose y tampoco la ciencia se puede desarrollar sin la sociedad, ¿verdad? En cualquier esfera de la ciencia, la orientación práctica representa el estímulo fundamental y determinante de la investigación. Ahora la ciencia en la práctica social. La ciencia va a influir no solo indirecta, sino también directamente en toda la vida de la humanidad. ¿Por qué? Porque va a elevar la cultura intelectual, ya sea de determinada región o país. Por eso es de que ustedes o todos nosotros escuchamos, ¿verdad?, que existen países desarrollados, países subdesarrollados. Solo les voy a pedir que apaguen su micrófono, por favor. Ligia, apaga tu micrófono, por favor. Ligia, puede apagar su micrófono, por favor, porque estamos escuchando. Gracias. Bien, les decía, como les dije el primer día, por favor apaguen su micrófono para que no nos distraigamos ni seamos interrumpidos, ¿sí? Por favor. Bien, entonces nos quedamos en que, como todos escuchamos, existen países desarrollados, subdesarrollados por estas mismas evoluciones que tiene la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos, escuchamos que es un país que cuenta con un buen estado de salud, de alimentación, que las personas se vitaminan cuando comen, que están mucho mejor desarrollados que muchos otros países, y entonces esto también tiene que ver con la cultura intelectual, ¿verdad? La educación, etcétera. Esto va a revolucionar la mente de los hombres. Los grandes descubrimientos científicos y los inventos técnicos íntimamente ligados a ellos influyen en los destinos de toda la historia de la humanidad, como les decía, ¿verdad? Dentro de más ciencia existe en un país, más cultura intelectual va a existir. Van a haber más inventos técnicos, etcétera, ¿verdad? El papel de la ciencia en el desarrollo de la producción fue en aumento a medida que ésta se amplió y se socializó. Recordemos que el capitalismo nació en el seno de la sociedad feudal. Entonces, cuando el capitalismo surge, ¿verdad?, se planteó por primera vez problemas prácticos que solo podían ser resueltos desde un punto de vista científico. Entonces ahí ya se hizo necesario el empleo de la mecánica, de la matemática, de la industria y de otras ciencias también, ¿verdad? Entonces la ciencia se fue convirtiendo cada vez en el contenido espiritual de las fuerzas productivas, viéndose plasmados sus éxitos en las innovaciones técnicas. Esto es importante, ya que este proceso se lleva a cabo a través de muchos cambios que surgieron desde la Edad Media, estamos hablando, hasta la época actual, ¿verdad? Entonces, ante todo, mediante la creación de los fundamentos teóricos para construir instrumentos y máquinas que cada vez han sido más perfectas. Ahora encontramos que hasta hay sirvientas que son robots, o sea, que barren, que limpian sin necesidad de ninguna persona utilizando, ¿verdad? Simplemente se programan y ya existen. Creo que aquí en Guatemala incluso ya venden estas barredoras que son, no sé cuál es el nombre, si alguien lo sabe, pero existen estos aparatitos que es como una rueda que va barriendo todo el lugar y ahí mismo va guardando la basura. Ya después solo sacamos el interior de esto, lo desechamos y ya está limpio, ¿verdad? Entonces, poco a poco, todas estas innovaciones científicas van haciendo que un país sea más evolucionado, ¿verdad? Y más rico también. La transformación de la ciencia de la naturaleza en una fuerza productiva directa se efectúa mediante el perfeccionamiento de métodos de producción.
Por ejemplo, acá puse yo, sustituyendo métodos mecánicos de elaboración por otros eléctricos o químicos, como el ejemplo que les estoy dando. También reduciendo el tiempo de fabricación de las piezas. Es decir, que ahora entre más productiva sea una empresa, más dinero va a ganar, porque entre más rápido produzca, más rápido vende y genera más ingresos, ¿verdad? La creación de la riqueza real de la sociedad se hace menos dependiente del tiempo de trabajo y de la cantidad de trabajo empleado. Y depende del estado general de la ciencia y del grado de desarrollo de la tecnología o de la utilización de esta ciencia en la producción. Entonces, la finalidad social de la ciencia consiste en facilitar la vida y el trabajo de las personas, elevar el poder de la sociedad sobre las fuerzas de la naturaleza y facilitar el perfeccionamiento de las relaciones sociales. Esto es importantísimo en cada país. La finalidad social de la ciencia. Y es aquí como vamos a ver cómo va surgiendo entonces todo el tema de la sociología como una ciencia, ¿verdad? Facilitar la vida de las personas, el trabajo de las personas, porque ya con que usted tenga esa máquina que le barre, ya no se va a agotar, va a estar viendo televisión y se va a hacer la limpieza solita. Le facilita el trabajo y la vida de las personas. Entonces esto va a elevar una sociedad. ¿Alguien me habló? ¿O alguien me habló? Sí, yo creo que, lo que pasa es que tenía como que más o menos, como estamos viendo lo que es la finalidad social, es de que prácticamente es facilitar la vida humana, ¿cierto? Pero no sería como que lo contrario, porque hagamos de cuenta, un claro ejemplo, podrían ser las empresas, de que van aumentando sus máquinas y distintas para poder como que seguir produciendo más, pero esto haría un déficit en el empleo, por ejemplo, que no van a contratar a muchas personas. No sé si... Sí, desde cierto punto de vista también es como que si se estuviera sustituyendo al ser humano y ya no fuera necesario, ¿verdad? Como usted dice, pero sin embargo desde el buen punto de vista, por ejemplo, si no tuviéramos esta máquina que se inventaron, la computadora, y estamos en estos tiempos de pandemia, ¿cómo nos podríamos comunicar? Entonces creo que tiene también factores que pueden ser buenos como también, o ventajas y también desventajas, ¿verdad? También es válido su punto de vista. Bien, entonces continuando con el tema, acá les puse yo, ¿conoces algunos inventos científicos hechos en tu país o por los que sea reconocido internacionalmente? No sé si alguien de ustedes conocía alguno de estos inventos que se han realizado en Guatemala. Les voy a dar la palabra al terminar los ejemplos, por si alguien conoce algún otro que no se mencione aquí. Pueden opinar también y contarnos, ¿verdad?, qué otros inventos por los que somos reconocidos o Guatemala es reconocido internacionalmente conocen ustedes. Les quiero comentar que todos estos ejemplos los saqué de la página guatemala.com. Y también al momento que les suba ahí la presentación al Classroom, ahí van a poder ver ustedes de dónde son las fuentes, para que no me acusen después de plagio también, ¿verdad? Recuerden que ahora todo el material que nosotros hacemos y citamos el trabajo de alguien más, todo tiene que ser citado, ¿verdad? Bien, entonces, acá lo que encontré en el artículo dice, el ingenio Chapín a lo largo del tiempo se ha hecho notar dentro y fuera del país. Por eso aquí te nombramos 21 de los más famosos inventos de Guatemala. Solo voy a aceptar a alguien más. Ahí está. Bien, en número 1 encontramos las bicimáquinas. Máquinas impulsadas con la fuerza de los pedales que no necesitan electricidad y pueden utilizarse para moler y desgranar el maíz, así como para lavar la ropa. Vean, acá aparece, no sé si pueden ver, les voy a hacer un poquito más grande la imagen. Yo no sabía que existían estos aparatos, pero ahí cuando estoy investigando, vean ustedes que para las personas que imagínense se va la electricidad o algo así, es un buen invento realmente. Y tiene varios usos, ¿verdad? Pueden para moler, desgranar maíz y también para lavar ropa, imagínense ustedes.
Bien. Entonces, ¿qué dice aquí? Bien. Entonces acá podemos encontrar otro de los inventos, el ecofiltro. Es un filtro ecológico que purifica el agua a través de materiales naturales. Es utilizado por más de 100,000 familias en las áreas rurales y urbanas del país. Vean, acá aparece el ecofiltro. Creo que esto sí he visto yo en varios lugares que los venden ya. Incluso creo que hasta hay de, no sé cómo se llama el material, que es como de China, algo así he visto. También que no solo son de este material que veo acá, sino también he visto otros que los, creo que vi en Miraflores, que los vendían ahí. Bien, otro de los inventos es Mr. Fuego, se llama, y es un leño ecológico hecho de materiales reciclados que al encenderse no daña el medio ambiente ni perjudica la salud. Fue inventado por Ken Lowe cuando tenía 9 años de edad. Vean ustedes. Luego tenemos la incaparina, que es así, sabía yo que sí fue creada acá, y es una mezcla de cereales con las cantidades apropiadas para un alimento nutricionalmente completo en una sola bebida. Pomada GMS también fue inventada aquí. Es una pomada que se emplea para tratar padecimientos de la piel como quemaduras y raspones. Magic Lens, anteojos de sol diseñados para personas con incapacidad visual. Estos le permiten al usuario identificar los montos de los billetes a través de una cámara y por medio de un dispositivo de audio. Miren qué interesante este invento. Yo no sabía que existía esto y qué interesante saber que alguien de Guatemala se inventó esto, ¿verdad? La cajita feliz, que fue inventada por Yolanda de Cofiño, fue inventada en Guatemala. El café instantáneo, una manera fácil y rápida de hacer café partiendo de los granos secos y pulverizados. CAPTCHA y ReCAPTCHA es un test que consiste en que el usuario introduce correctamente una serie de caracteres al azar y distorsionados para verificar que se trata de un ser humano. Este creo que todos lo hemos visto cuando queremos hacer alguna operación, alguna página de internet. Siempre nos tenemos que realizar este test para verificar que no sea un robot el que esté haciendo la gestión, ¿verdad? Queratoprótesis y hidroxiapatita coralina. Esto sí realmente no lo había escuchado nunca. Y es un dispositivo óptico que puede curar ciertos tipos de ceguera. También es algo que me parece bastante interesante. Y fue inventado por Carlos León Roldán, que es un guatemalteco también. No sé si él es el inventor o es tal vez algún ejemplo de lente que tenga la imagen. Pero esa fue la imagen que encontré en el artículo que les comento. Biofilm es un tipo de membrana que se emplea para restituir la piel humana al sufrir quemaduras. Acá les voy a hacer un poquito la imagen para que vean, que también me parece un muy buen invento. El relato del dinosaurio ya lo había escuchado. Yo no sé si ustedes en la clase de yo lo vi en la clase de comunicación cuando estaba estudiando la licenciatura. No sé si ustedes lo vieron ahí, este famoso cuento que incluso creo que tiene un récord Guinness, si no estoy mal, pero no me recuerdo muy bien. Y este es el cuento, uno de los cuentos más cortos del mundo. Y acá está el cuento, ¿verdad? Es de Augusto Monterroso. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, y eso es todo el cuento, ¿verdad? Entonces también en lo literario estamos reconocidos de forma internacional. El ron Zacapa, que me imagino que ninguno de ustedes lo ha probado, ¿verdad? Se prepara utilizando el jugo concentrado del primer prensado de la caña de azúcar. También se sigue un proceso añejándose y mezclándose a través del método tradicionalmente usado para el jerez. Acá les dejé una foto
para ver si se les antoja más tarde, ¿verdad? Luego tenemos la guarimba, un género musical creado por el guatemalteco Wotzbelí Aguilar, y en este había un video, por si ustedes lo pueden ver, les voy a dejar la página, muy bonito, y cuenta con las características del son chapín, acompañamiento rítmico y adaptaciones tonales de música europea. Para que lo puedan ver, ¿verdad? Yo no sabía cómo ponerlo acá en la presentación para reproducirlo, pero sería bueno que ustedes lo vayan a ver en la página que les voy a dejar. Pollo Campero, la famosa cadena de restaurantes de comida rápida, está especializada en pollo frito y tuvo sus inicios en Guatemala. Actualmente sus operaciones se han extendido al resto del mundo por su especial receta. Las cremitas, una bebida refrescante de sabor único. Además está preparada a base de leche de vaca y mediante un proceso artesanal que conserva sus cualidades alimenticias. Gema Azul, un sistema de abastecimiento de agua purificada a domicilio, fue inventado en Chiquimula por el guatemalteco Leonel Arturo Leyán. Ecocomal también destaca por proteger a la naturaleza, es una estufa ecológica para cocinar con leña. Su diseño y tecnología permite que no sea tan dañina para la salud y el medio ambiente. También me parecen, estos dos inventos también me parecen buenísimos y no sabía que habían sido inventados en Guatemala. Alarma sísmica gravitacional. Este es un dispositivo electromecánico que se activa cuando ocurre un movimiento sísmico, alertando a la población y evitando desastres. Duolingo. No sé si alguien de ustedes tiene esta aplicación. Se trata de una plataforma gratuita para aprender numerosos idiomas de manera interactiva. Además, fue inventada por el guatemalteco Luis Bon A. Y el último invento, Lucas, que fue el primer teléfono inteligente desarrollado en Guatemala. Tampoco tenía conocimiento que había un teléfono inventado por algún guatemalteco, pero vean, acá les dejo las fotografías para que ustedes puedan, y si en algún momento pueden verificar esta aplicación, también es muy buena, de Duolingo, y es gratuita, ¿verdad? Bien, antes de empezar ya con el surgimiento y formación de la sociología como ciencia, no sé si alguien quiere aportar algún otro invento que conozca y que no se haya mencionado, o alguna opinión que quieran dar acerca de los inventos científicos realizados en Guatemala. Buenas tardes, licenciada. Sí, así como el primero que pasó de la bicicleta, también hay licuadoras. Ay, qué excelente, que no necesitan electricidad. No, igual pedalean y hacen funcionar la licuadora, también de igual manera. Gracias, buenas tardes. Ay, gracias por su aporte, Alonso. ¿Alguien más que quiera dar algún aporte de algún invento que conozca? Sí, Cristian, dígame. Aquí no entraría lo de la cerveza gallo. Sí, también, porque vimos que también pues somos reconocidos también por cuestiones alimenticias o culinarias, ¿verdad? Sí. También. Ya vimos que el ron también, la cerveza también. Algo alcohólico los guatemaltecos, pero ¿alguien más que quiera hacer alguna? Sí, Herbert, cuéntanos. Buenas tardes, licenciada, mucho gusto, un saludo para todos. No sé si tienen conocimiento también que Guatemala puso en órbita su primer satélite el 26 de abril de este año, el cual denominaron Quetzal 1. Su primer satélite, ellos no fueron los de la del Valle, ¿o sí? Exactamente, así es, un grupo de catedráticos, estudiantes e ingenieros de la Universidad del Valle. Ah, sí, eso se había escuchado, también tiene razón. El catedrático se egresó de la USAC. Ah, gracias por la aclaración, Ángela, y ante todo defendiendo el alma mater. También ahorita, y hablando de las universidades, también recordemos que actualmente la USAC en el área de medicina, no sé si fue en el área de medicina que inventaron los respiradores con esto de la pandemia también, ¿verdad? También se me ocurrió ahorita, me recordé de este invento.
¿Alguien más? ¿O empezamos ya a hablar un poco de lo que es la sociología como ciencia? Bien, entonces hablemos un poquito de cómo surge o cómo se forma la sociología como ciencia, ¿verdad? Y para tener clara una noción de cómo surge la sociología como una ciencia, es necesario que conozcamos ideas y diferentes concepciones que han formado los hombres acerca de la sociedad y las relaciones que surgen entre estos hombres que la componen. De los más antiguos filósofos que se destacaron, podemos citar a Platón y Aristóteles. Platón, bastante idealista, y el segundo, que es Aristóteles, un poco más práctico, ¿verdad? Pero ambos pertenecían a la aristocracia de su época y por lo tanto el análisis que sacaban acerca de la sociedad traía ya un carácter clasista, dejando fuera de su estudio al grupo de los esclavos, refiriéndose a ellos únicamente como algo necesario para el ulterior desarrollo de la sociedad. Entonces, para saber un poco de cómo surge y cómo se va formando la sociología como una ciencia, vamos a hablar de un breve recuento histórico de la sociología. Cómo va surgiendo la sociología dentro de la Edad Antigua, y mencionamos a Platón, Aristóteles. Dentro de la Edad Antigua también vamos a hablar un poco de la Edad Media, de la Edad Moderna, de la Edad Contemporánea también, ¿verdad? Actualmente, de cómo va surgiendo la sociología como una ciencia y cómo se va formando esta, ¿verdad? Bien. No sé quién tiene ahí su micrófono encendido, si lo pueden apagar. Estuardo Monzón, creo que me aparece acá. Diego Roberto tiene encendido su micrófono. Gracias. ¿Lo pueden apagar, por favor? Bien, tenemos todavía 10 minutitos para finalizar, entonces solo vamos a platicar un poquito de lo que fue el recuento histórico de la sociología. Recuérdense que esta presentación yo se las voy a subir, la pasada no se las he subido, pero les voy a subir las dos ahorita que finalicen la clase, y la otra de cómo surge la formación de la sociología se las voy a subir hasta el día miércoles que ya veamos la clase. Bien, entonces, ¿alguien tiene alguna idea o se recuerda? Creo que tal vez en teoría del Estado hablamos un poco de la Edad Antigua. ¿Alguien se recuerda de cómo va surgiendo la sociedad en la Edad Antigua? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Yo recuerdo que la sociedad empezó a surgir en las primeras comunidades, bueno, históricamente hablando, empezaron a surgir en África Occidental. Posteriormente estas se trasladaron a lo que es a la Grecia antigua y también a los imperios orientales, como son los imperios chinos, ¿verdad? Y ahí empiezan a surgir los distintos grupos humanos que van creciendo y desarrollándose a través de los inventos científicos que la misma sociedad consigue. Muchísimas gracias por su aporte, Steven. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Cómo se recuerda? Buenas tardes, Sergio. Cuéntenos, ¿qué recuerda? Me recuerdo de que la sociedad primitiva empezó a formarse como una sociedad nómada, y también de que de ahí empezó a surgir la horda, el clan, y así fue evolucionando la sociedad hasta convertirse en la sociedad que tenemos ahorita. Feliz tarde. Muchas gracias por su aporte, Sergio. Así de los dos compañeritos tienen la razón, ¿verdad? Así es como nosotros vamos recordando un poco de cómo iba surgiendo la sociedad en el mundo, ¿verdad? Entonces, pero enfocados un poquito más en el estudio de la sociología, hablando un poco de la Edad Antigua. Durante la antigüedad, el pensar acerca de la sociedad y de las relaciones entre los hombres. Recordemos que la sociedad, podemos hablar de sociedad cuando ya empieza una relación entre dos personas, ¿verdad? Esa necesidad que tenemos de relacionarnos.
fue también principalmente con un pensar filosófico. Y por eso les mencionaba yo a estos filósofos famosos, ¿verdad? Que todos hemos escuchado, a Platón, Aristóteles. Entonces, con esta secuencia o esta consecuencia de la filosofía, era un conocimiento enciclopédico acerca de todas las cosas que existía en la filosofía, ¿verdad? Era ese conocimiento enciclopédico que existía acerca de todas las cosas y que se encontraba inmerso esto antes de que empezara o que empezó a surgir la sociedad, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de lo que hizo Platón o de cómo aportó Platón a la sociología, ¿verdad? Entonces, Platón concibe a la sociedad como una consecuencia de la división social del trabajo. Hace notar que el imperativo de que los hombres satisfagan ciertas necesidades biológicas, así como el hecho de que ningún grupo los obliga a desarrollar cierta solidaridad, la cual a su vez hace posible la vida en común. Entonces, acá recordamos que cómo empieza el Pater Familia. ¿Se recuerdan ustedes que vimos algo, o no sé si los que no estuvieron en mi clase, pero hablamos un poco, como decía Sergio, que luego del Pater Familia, de la familia, empieza todo lo que era la horda, el clan y todas estas otras clases de sociedades que existieron, ¿verdad? Y también dentro de lo que Platón aporta, señala cómo la sociedad está dividida en varias capas que determinan cierta diferenciación. Y finalmente, algunos sociólogos contemporáneos también coinciden con Platón en que la sociedad va apegada con una realidad más propia en que los individuos que la componen necesitan relacionarse, ¿verdad? Entonces, como les decía, surge esa necesidad de todas las personas de empezar a relacionarnos, ¿verdad? También con esto de lo que era el trueque, recuerden que empieza todo lo que es el comercio, entonces algo así también empieza la sociedad, esa necesidad de que yo necesito de la otra persona, de que la otra persona va a necesitar de mí, así es como se va formando toda esta cuestión de la sociedad, ¿verdad? Bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar con la clase voy a subir la presentación cumpliendo también los estándares de tratar de que sean 45 minutos, ¿verdad? Lo que dure la clase, para que ustedes les dé tiempo de ir ya, que me imagino, no sé si el otro catedrático va a tener que también aceptarlos de forma manual, pero hasta aquí creo que me voy a quedar. No sé si alguien quiere decir algo más, alguna duda o pregunta que tengan antes de que cerremos la sesión. Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Con una modestia, todo como para conceptualizar, el surgimiento de la ciencia y el desarrollo de la ciencia se va dando conforme a la evolución y a los movimientos que actualmente tenemos, va surgiendo de la evolución de la ciencia como tal. ¿Estoy correcto? Sí, así es correcto. O sea, cada vez que el ser humano se plantea un problema o la hipótesis que usted estaba mencionando en su presentación, surgen las ideas para la creación de la ciencia como tal y todas sus disciplinas como actualmente la conocemos. Exacto. Okay. Gracias, muy amable. Por nada, Estuardo. ¿Alguien más? Recordemos que este tema de la ciencia es únicamente para poder entender primero qué es la ciencia y poder lograr descifrar por qué la sociología, el estudio de la sociedad, de las relaciones sociales, se identifican como una ciencia, ¿verdad? Recordemos que la ciencia tiene divisiones: ciencias sociales, ciencias naturales. Dentro de las naturales encontramos la química, la física, la matemática. Dentro de las sociales hablamos de lo que es la sociedad, también podemos incluir lo que es el derecho, las ciencias jurídicas, que como hablábamos el primer día, también tienen mucho de que ver con la sociedad, ¿verdad? Entonces, es una introducción que nos da el programa únicamente para tratar de entender por qué la sociología es una ciencia, pero no es como que vayamos a profundizar en que la química, la física, porque no es algo que sea de utilidad para poder llegar a la conclusión de cómo puede aportar las ciencias sociológicas a nuestra carrera, lo que es el derecho, ¿verdad?
Es únicamente una introducción para que logremos entender esto, ¿sí? Bien, ¿alguien más tiene algo que aportar, algo que decir, algún comentario? Si no, pues siempre nos quedamos con este link. Creo que este link va a ser el que vamos a estar utilizando para poder conectarnos, entonces no lo borren del chat de WhatsApp. Y el próximo miércoles, para volvernos a unir, únicamente le dan clic al mismo link y ya yo los voy a ir aceptando manualmente. Les voy a pedir que traten de estar conectados siempre antes de las 45 para que no estemos interrumpiendo cada ratito la presentación, ¿verdad? Y nos podamos concentrar un poquito más. Entonces les deseo una feliz noche. Les voy a estar subiendo las presentaciones para que ustedes las puedan ir descargando y estudiando con más tiempo, ¿verdad?